Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como cada martes, volvemos con el típico vídeo de recomendaciones, en el cual lanzaré 3 recomendaciones, las cuales serán un libro, una película y un videojuego. Obviamente siempre tratando sobre el género que más amamos aquí, el terror. Para dar el colofón final a este podcast, hoy no tendréis una experiencia paranormal, pero aún así os traigo una leyenda urbana, la cual a mí al menos me ha gustado bastante. Sin más dilación, buscad una buena almohada o una buena manta con la que taparos los ojos, ya que como siempre digo, todo lo que escuchéis, veáis o hagáis es bajo vuestra propia responsabilidad. Comenzamos así el capítulo 7 del podcast Ángeles para unos, demonios para otros. La película que hemos escogido hoy es Habitación 1408. Dicha película es una película de terror estadounidense de 2017, dirigida por Michael Hapstrom y basada en el cuento homónimo del escritor Stephen King. Fue protagonizada por John Cusack y Samuel L. Jackson. Dicha película narra la historia de un escritor que es testigo de sucesos sobrenaturales en la habitación de un hotel. Michael Enslin es un escritor escéptico cuyo último libro le ha llevado a varios hoteles presuntamente encantados. Enslin recibe una postal anónima del Hotel Dolphin de Nueva York, la cual le advierte de que no debe entrar en la habitación 1408. El escritor llama al hotel para pedir la habitación, pero aún así le dicen que no está disponible para reservas. No obstante, el agente de Enslin le informa que según la ley, el hotel debe facilitarle la habitación mientras no esté ocupada. Cuando Enslin llega al hotel, es atendido por el administrador, Gerald Olin, quien le pide que no entre en la habitación. Además de eso, le informa de las muertes que han ocurrido en ese lugar, advirtiéndole que no durará más de una hora dentro. Sin embargo, Enslin decide seguir con su plan. Dentro de la habitación, Enslin comienza a registrar sus comentarios en una grabadora. Para así, minutos después, el escritor es testigo de varios sucesos paranormales, los cuales son consideradas por él como alucinaciones producto del coñac que recibió de Olin. A medida que la situación comienza a empeorar, Enslin intenta salir de la habitación, pero sin resultados. Finalmente utiliza su portátil para comunicarse con su ex esposa Lily, quien le dice que estará allí en unos minutos. Así es como esta película nos empieza ya a meter dentro de la historia, la cual para mí es otra obra de arte de Stephen King, pero no tan bien llevada como debería ser al cine. Aún así, me reservo el daros mi opinión cuando os diga las curiosidades de esta película, las cuales son las siguientes. La primera curiosidad es que se dice que para crear la historia, el autor se basó en una serie de noticias reales sobre la investigación del parapsicólogo Christopher Chacón de una habitación supuestamente encantada del famoso Hotel del Coronado, en Coronado, California, y de otras historias referentes a otros hoteles de la costa este. En este film, como segunda curiosidad, hay muchas referencias al número 13. El número 13 es el número de planta que falta en el hotel donde se hospeda el protagonista. Además, la suma de cada dígito del número de habitación 1408 suman 13, al igual que la suma de 1912, año en que se produce el primer suicidio del Hotel Dolphin. En la cerradura de la puerta de la habitación se aprecia 6214, cuyas cifras también suman 13. El hotel se encuentra en la calle Lexington Street, número 2254 de Nueva York. A fin de cuentas, nunca se ha llegado a decir por qué esta obsesión por el 13, ya no solamente en el relato, sino en la película. Y a día de hoy, ni el propio escritor, como fue Stephen King, ni el director de dicha película han dado ninguna aclaración al respecto. Como tercera curiosidad, el film contiene diferentes referencias de King hacia algunas de sus propias obras, como La larga marcha, Misery y El resplandor. Grady es una de las primeras personas fallecidas en la misteriosa habitación, mismo nombre que un personaje de El resplandor. Se dice además que el hacha que utiliza el bombero para entrar en la habitación 1408
es la misma que usó Jack Nicholson en El Resplandor. Como cuarta y última curiosidad, las escenas donde golpean la ventana con la mano y sangran las paredes son un claro guiño a la película de terror de 1979, Terror en Amityville. Finalmente, tras daros estas curiosidades sobre la película, la cual me parece bastante buena adaptación, aunque sin embargo no totalmente fiel como debería ser el relato de Stephen King, desde mi punto de vista es una buena película, pero desaprovecha muchas cosas que no cuenta y que sí aparecen en el relato del mismo escritor. Lo que para mí lo único que hace es perder mucha capacidad, ya no solamente para contar la historia, sino para mantenerte enganchado. Es una buena película, sí, no voy a decir que no, pero para mí podría ser mucho mejor y podría enganchar mucho más de lo que acaba enganchando. A mitad de película hay un punto en que prácticamente desconectas, pero sin embargo lo arregla con los últimos 30-20 minutos del final, donde es una odisea. Aún así, no solamente le pedimos eso a una película, le pedimos que nos tenga con la mirada en el televisor desde que empieza hasta que acaba. Y esta película es una película que lo hace a trozos, pero dentro de lo que cabe, esos trozos son muy buenos y llegan incluso a valer la pena para verte la película. Sin embargo, desde mi punto de vista, la recomendación que yo doy es que leáis el relato, son creo 40 páginas, no es mucho más. Leáis ese relato y cuando leáis el relato, veáis la película y comparéis. Pero desde mi punto de vista, creo que vais a escoger por mucho y de largo lo que es el relato, ya que la película, aparte de que cambia muchas cosas, aparte de que cambia cosas y no es completamente fiel, desaprovecha mucho el potencial que puede con los actores que tiene. Esa es mi humilde opinión sobre la película. Sin embargo, si te gusta Stephen King, sí es cierto que tienes que verla en algún punto de tu vida o en algún momento, ya que es para que veáis más o menos lo que es el nivel de las adaptaciones cinematográficas de los libros de Stephen King, es de las mejores. Dentro de todo lo malo que tiene, es de las mejores adaptaciones cinematográficas que tiene Stephen King, junto con Carrie y El Resplandor. El resto de películas, la verdad, han sido bastante malas y algún día hablaré de ellas, pero hoy, al menos, no es ese día. Acabada ya la opinión, curiosidades y explicación sobre la película, procedo al libro que escogí, el cual es Cabal, Razas de la Noche, de Clive Barker. Dicha novela trata de Aaron Bond, un joven atormentado por las horribles pesadillas que padece, en las cuales se le ve cometiendo los crímenes más sanguinarios y atroces, el asesinato y la mutilación de 11 personas. Su psiquiatra, el Dr. Decker, tras largas sesiones de terapia, le convence de que su mente enferma ha hecho que olvide los recuerdos de esos asesinatos que sí han ocurrido en realidad, pues no son simples pesadillas. Bond, frente a la imagen de ser un asesino sin lugar entre los humanos, confuso y horrorizado, se olvida de los vivos, de su vida y de su novia Lori. Comienza a pensar que la salvación a su terrible condición se encuentra en un lugar llamado Midian, una terrible y legendaria ciudad que cobija y da calor entre sus muros a los medio muertos, a las razas de la noche. Ese sitio parece su único refugio hasta el momento. Emprende así su huida hacia esa urbe monstruosa que se extiende kilómetros bajo un cementerio. Allí Bond vivirá con las criaturas que lo pueblan y será rebautizado como Cabal. Lori, su novia, incapaz de creer que Bond sea el autor de esos horribles crímenes, va a buscarlo sin saber a ciencia cierta si está vivo o no. Ella lo quiere y está dispuesta a todo por recuperarlo. Por su parte, el Dr. Decker también desea hallarlo, pero con intenciones totalmente distintas. Así nos introduce este libro en la desgarradora historia de Cabal, Razas de la Noche. Lo primero que voy a decir sobre este libro es que no tiene prácticamente ninguna curiosidad, pero al no tener curiosidades, lo que voy a hacer es intentar que mi explicación y lo que yo valoro de este libro sea algo más extenso. Y lo primero que creo que puedo decir es que no se parece a nada de lo que haya leído con anterioridad en cuanto a terror se refiere. Cuando empecé esta novela no tenía claro de qué iba o si me iba a llegar a gustar realmente, pero al final resultó ser una novela sorprendente. Me enganchó y consiguió que en algunos momentos de verdad sintiera verdadera angustia y miedo.
y he de decir que hacía mucho tiempo que una obra de terror no conseguía provocar esa sensación en mí. Hablamos de Clive Barker, un grandísimo genio del cine de terror, de la escritura de terror e incluso de videojuegos de temática de terror. Un hombre que siempre genera las historias más inverosímiles, pero que siempre acaban triunfando. Desde Hellraiser hasta Cabal, hablamos de un hombre que allá por donde va funciona bien si se lo propone. Además, este libro tiene muchas cosas, ya que no solamente es una novela de terror, sino que es una obra de brillante imaginación donde también hay amor. El amor entre un hombre desequilibrado por las malas pasadas de su mente y una joven que lo daría todo por recuperarlo. Una mujer dispuesta a atravesar los límites de lo humano para estar con él. También hay amor entre las razas de la noche que, a pesar del miedo que provocan entre los naturales, como llaman a los vivos, tan solo quieren vivir en paz. Y hay terror, claro que lo hay, miedo, horror, sexo y turbación. Pero eso es Clive Barker, un escritor capaz de hacer que cuando leamos sus novelas nos pasemos por lo estrambótico, lo perverso y lo terrorífico. Clive Barker crea un mundo en el que nuestros mayores miedos aparecen a nuestro lado acompañándonos. Como si alguien conoce a Clive Barker y ha visto la saga de Hellraiser, podemos ver que en casi todos los libros y literatura de Clive Barker, él tiene, diría, la dichosa manía, aunque muy buena para ciertas cosas, de siempre unir los dos extremos del polo. Siempre une placer y dolor, amor y desengaño. Siempre logra hacer que dos cosas que parecen completamente diferentes se unan para crear un equilibrio. Con Hellraiser fue el sumum y fue donde comenzó con este estilo literario, el cual creo que siempre usa. Aquí une vivos con muertos, gente que le quiere contra gente que busca su peor mal. A fin de cuentas sabemos muchas cosas de él, pero desde luego es su táctica literaria. Siempre usa este tipo de señuelo en todos sus libros, y aún así todos funcionan igual de bien. A fin de cuentas, cada maestrillo tiene su librillo y Clive Barker usa muy bien su librillo. También he de decir que cuando leemos esta novela, esa mezcla de terror y amor hace que sea una obra asombrosa donde, como en la propia vida, las apariencias engañan y el verdadero espanto no está escondido en los muros de Midian. El verdadero horror se esconde en los corazones y en el miedo a lo desconocido de la propia raza humana. Este punto también lo usa mucho Clive Barker en sí, voy a poner el mismo ejemplo porque a fin de cuentas es el que más conozco yo. Me he leído más libros, pero al tener una adaptación cinematográfica tan buena, uso el ejemplo de Hellraiser. En Hellraiser hace lo mismo. En la primera entrega de dicha película se nos presenta a los cenobitas y se les ve como una amenaza. Sin embargo, ellos mismos demuestran que no llegan a serlo. Como bien dice el ingeniero o Pinhead, ángeles para unos, demonios para otros. Esta fórmula siempre la ha funcionado y creo que a día de hoy no la va a cambiar. Para mí es un libro totalmente recomendable, apenas llega a las 200 hojas, es muy liviano de leer, te va a enganchar yo diría que en apenas 10 páginas estás enganchado y te lo vas a leer en menos de una tarde. Es un libro realmente bueno. Si te gusta Clive Barker y sobre todo este tipo de literatura en la que coge polos opuestos y los hace ser inseparables, es tu novela y es tu escritor. Sinceramente, yo lo recomiendo, ya no solamente si te gusta el terror. Este hombre tiene un estilo de literatura el cual hace que incluso el que no sabe pueda llegar a engancharse a un libro de manera prácticamente veloz. Es un libro que cuando vas por la tercera, la quinta hoja, ya quieres saber qué ocurre, ya quieres ver cómo da el desenlace. Además, Clive Barker siempre tiene algo y es que sus desenlaces no siempre van a acomodo de la opinión popular. Y eso también pasa en este libro. Como ya os he dicho, un libro completamente recomendable y espero que si lo leéis me deis vuestra opinión en la caja de comentarios o en alguna de las redes sociales, en mi perfil de Instagram o donde queráis, porque desde mi punto de vista para mí es una grandísima novela, muy recomendable y sobre todo creo que tiene una película
no lo sé con certeza, pero algo que podéis saber de este canal es que si yo no sé si un libro muy bueno tiene película, posiblemente es o porque sea muy mala o porque directamente sea de serie B. Ya habiendo hablado de Cabal, Razas de la Noche, del autor Clive Barker, procedo a hablaros del videojuego que he escogido para hoy. Un videojuego el cual ha estado prohibido en muchísimos países y a día de hoy incluso aún sigue con demandas en juzgados debido a muchas cosas que ocurrieron en torno a él. Hablo de Manhunt, el primero, el que desató toda la polémica. Manhunt es un videojuego de sigilo y terror psicológico desarrollado por Rockstar North para PlayStation 2 y posteriormente para Xbox y Microsoft Windows. Como bien he dicho antes, al poco tiempo de ser estrenado se convirtió en uno de los videojuegos más polémicos que han existido, debido principalmente a su extrema violencia, la cual la mayoría del tiempo es a partir del jugador. Rockstar Games también tuvo problemas judiciales debido a un asesinato perpetrado por un joven supuestamente obsesionado con dicho juego. La historia de este juego nos lleva a Carcer City, ciudad basada en Detroit. Dicha historia comienza con una periodista que informa sobre el convicto James Earl Cash, un criminal condenado a muerte que supuestamente ha sido ejecutado por inyección letal. Cash despierta a la voz de una persona procedente de un auricular, el cual revela que solamente está sedado. A continuación se pone el auricular y la persona que se refiere a sí mismo como el director le promete su libertad antes de que termine la noche, pero solo si sigue sus tediosas instrucciones. En el distrito de Carcer Mark, Cash se dedica a su masacre por las calles, pobladas por una pandilla que se autodenomina los Hoods, mientras que el director, mirando a través de cámaras de seguridad dispersas por toda la ciudad, menciona en varias ocasiones la necesidad de agradar al público, revelando su profesión como director de películas snuff. Para quien no conozca, para quien no sepa de qué, o qué significa una película snuff, sería una película donde hay asesinatos reales, donde hay todo tipo de vejaciones y delitos reales. Dichas películas no se distribuyen por internet convencional, sino por la Deep Web. Volviendo al tema y a la historia, nos trata que, sin embargo, a pesar de la promesa del director de dejarlo libre, Cash es noqueado y arrojado a la parte trasera de una camioneta por un grupo de mercenarios conocidos como los Cerberus. Tras eso, Cash batalla contra los Hoods y otros violentos y diferentes grupos en lugares de la ciudad. Así es como el juego nos introduce en gran parte de su historia. Y antes de daros mi opinión, voy a daros algunas pequeñas curiosidades de este juego, ya que creo que las más importantes las habéis leído arriba. Fue uno de los juegos más baneado y censurado de la historia, además de que tuvo varios problemas legales por diferentes el problema del niño que perpetró un asesinato, el cual estaba supuestamente obsesionado con el juego, es uno de los tantos y diferentes pleitos que han sufrido ya no solo Rockstar, sino el título en general. Aún así hay más curiosidades y una de ellas, la primera, sería que la voz del director en el juego la pone el actor británico Brian Cox, el cual es el Dr. Striker en X-Men 2. Además, otra curiosidad es que una de las bandas que hay en el juego, o que al menos creo que finalmente no fue incluida, eran The Clowns, los payasos, los cuales son una clara referencia al asesino en serie John Wayne Gacy. Dicho jefe de la banda se supone que es John Wayne Gacy, igual que dicho asesino. Además, el ficticio cargo de dicho jefe era el de encargado de galerías de arte y museos, haciéndose así una clara referencia a una de las aficiones de Gacy en la vida real, la pintura. La indumentaria son variaciones de cómo John Wayne Gacy podía pintarse en su actividad como payaso, pero la más clara es una escena en la que se ve los míticos colores del asesino, los cuales son cara pintada de blanco, color azul en los ojos y rojo en la boca, la misma que el propio Gacy empleaba cuando ejercía de payaso. Otra curiosidad es que el aspecto de Pixie, uno de los villanos del videojuego, se ha inspirado en la película Motel Hell, donde en una parte de la misma Vincent, el granjero, lleva una cabeza de cerdo como máscara y emplea una motosierra.
Como última curiosidad, y esto es más importante para la gente que juega incluso las betas de estos juegos, es que en varios niveles se puede ver al James Earl Cale versión beta, ejecutado de diversas maneras. Esta versión fue la principal que se hizo para diferentes betas y demos, la cual finalmente fue descartada y le podemos ver en diferentes escenas del juego, sea ahorcado, en una camilla o, en diferentes formas. Este juego no tiene demasiadas curiosidades, pero sí es cierto que hay muchas cosas que del juego se censuraron, se banearon e incluso no se llegaron a meter por miedo a que si de por sí el juego beta fue tan demandado y tan censurado en tantos lugares, si el juego hubiera visto la luz como se esperaba, sinceramente el juego no podría haber salido a la venta en prácticamente ningún país. Entonces creo que eso le quita muchas curiosidades y muchas cosas de las que ahora podría estar hablando. Sin embargo, es cierto que en Manhunt 2, porque sí, tiene una segunda entrega, no se llegó a cortar nada de lo que se quería hacer. Incluso creo que Manhunt 2 es incluso más fuerte que el primero, y algún día hablaré de él en este canal. Como siempre digo, para mí es un juegazo. Sí es cierto que la historia no es tampoco la gran cosa, tampoco es una historia muy elaborada. Es cierto que se centra más en la violencia gratuita, pero lo bueno de este juego es que a los que le gusten las muertes explícitas, las formas de matar en esa época, y a día de hoy incluso jugándolo en ordenador, tanto el 1 como el 2, tiene unos gráficos muy decentes y una variedad muy amplia de asesinatos y formas de matar, lo cual también le dio mucho morbo y mucho conocimiento entre la gente que le gusta lo gore y lo explícito. Desde mi punto de vista hay que jugarlo, ya no solamente porque sea una joya de culto de los videojuegos, sino porque tiene muchas cosas que dar a ver en lo que eran antiguamente los juegos. Un juego como Manhunt a día de hoy no podría salir al mercado y creo que todos sabéis por qué. La generación de cristal en la que vivimos hace mucho y mucha mella a la sociedad en general, y aquí o tienes los gustos de todos o eres el raro. Entonces, a día de hoy pienso eso, un juego como Manhunt no podría salir, en absoluto. También, no sé, depende, porque hemos visto cosas mucho más bestias que esto, sin pararnos demasiado, pero depende mucho de la opinión popular y de lo que el populacho quiera que se publique o no se publique. Lo digo finalmente, para mí es un juego muy bueno, merece la pena jugarlo, merece la pena descargarlo y merece la pena, lo único malo, tener que acostumbrarte a los controles del teclado, porque no es un juego que puedas jugar con mando, pero cuando llevas un par de horas te has acostumbrado de sobra y es una experiencia muy buena, muy gratificante, y el final de la historia la verdad sí está más elaborado que el resto en general del videojuego, lo cual dentro de lo que cabe pues te da el puntito de decir vale, me ha merecido la pena. Finalmente, tras daros la explicación de la historia de Manhunt, algunas curiosidades y mi opinión sobre el videojuego, paso a la leyenda urbana, la cual trata de la cueva de Salamanca. Y así es, cambiamos un poco el formato y en vez de una experiencia paranormal, hoy hablamos de una leyenda urbana la cual es muy conocida entre los amantes de las ciencias ocultas y de en general las leyendas. Así en esta leyenda urbana encontraréis un punto interesante durante el paseo por el casco histórico de Salamanca. Se trata de la Cueva de Salamanca, una antigua cripta subterránea que perteneció a la ahora desaparecida iglesia de San Cebrián. Aquel fue un templo románico de repoblación levantado en el siglo XII, cuya desaparición data del siglo XVI. Según cuenta la leyenda, era en esta cripta donde Satanás, bajo la apariencia de un sacristán, impartía sus doctrinas de ciencias ocultas, magia, adivinación y astrología a 7 alumnos durante 7 años. Tras este tiempo, uno de ellos debía quedarse de por vida en la cueva a su servicio. Se relata también que uno de estos alumnos fue Enrique de Aragón, marqués de Villena y de quien la torre recibe su nombre, el cual engañó al diablo para no quedar a su servicio y a cambio perdió su sombra.
Esta historia ha tenido gran repercusión en diversas obras literarias, habiendo aparecido en obras de autores como Cervantes, Calderón de la Barca, Ercila, Walter Scott, Torres Villarroel, Feillo, Botella de Moraes o Ricardo de Rojas. La leyenda de la Cueva Salamanca viajó por América y es por esto que en países como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay o Colombia podemos encontrar algunas cuevas llamadas salamancas, en la que los chamanes locales adquieren sus conocimientos mágicos. La Cueva de Salamanca está situada junto a una de las pocas secciones que quedan en pie de la cerca vieja, la antigua muralla de la ciudad de Salamanca, y también junto a la torre del Marqués de Villena. Dicha torre recibe el nombre del mencionado protagonista de la historia, aunque realmente este nunca habitó en ella. Lo cierto es que la torre del Marqués de Villena es el único resto arquitectónico que queda del palacio mayorazgo de los Alvendea. Actualmente la Cueva de Salamanca es escenario de eventos culturales, especialmente en verano, celebrándose en ella conciertos y representaciones. El acceso a estos lugares es gratuito y la subida a la Torre del Marqués de Villena bien merece la pena, ya que desde allí tendremos muy buenas vistas, tanto de la Catedral Nueva de Salamanca como del convento de San Esteban, también llamado Los Dominicos. Y aquí finalizo este podcast. Espero que os haya gustado, ya no solamente las recomendaciones que os doy, sino este cambio. He probado con la leyenda urbana. Espero que os guste, es una de las más interesantes que he encontrado, y desde mi punto de vista es bastante buena, porque a fin de cuentas ya no solamente te explica por qué dicho lugar recibe dicho nombre, y además te explica el carácter histórico de por qué a día de hoy no se sabe tanto de brujería en España, o muchas cosas se llegan a callar, como quien dice, pero sin embargo en otros países es como el folclore típico de la historia de allí. Aquí creo que estamos muy avanzados para unas cosas, pero muy retrasados para otras. Finalmente, como siempre digo, espero que no tengáis pesadillas, que paséis una buena noche y que cuando apaguéis la luz para ir a dormir, miréis en cada uno de los huecos del cuarto por si alguien os vigila.